Huyendo desde las profundidades de Xibalba, el reino subterráneo de los antiguos dioses. La bandera de Guatemala cuenta con dos colores. La franja blanca entre las dos celestes representa el hecho de que el país se encuentra entre el Océano Pacífico al sur y el Mar Caribe. El blanco representa paz, pureza y fe, y el azul representa dulzura, fortaleza y lealtad. Guatemala cuenta con 17.357.886 habitantes. Los guatemaltecos son en su mayoría mestizos de sangre española y maya, en tanto que algunos campesinos son descendientes puros de los mayas. La civilización maya que habitó la Guatemala actual durante casi 600 años antes de su declive en el 900 después de Cristo ha influido en la forma determinante en la historia de Guatemala. La moneda oficial de Guatemala es el quetzal. 7.7 quetzales equivalen a €1. Su gastronomía. El inventario de platillos típicos de Guatemala cuenta con una gran participación de sopas, caldos, embutidos, refritos, guisados, estofados, atoles, platos dulces, agridulces y más. En Guatemala, pepián es considerado uno de los platos más populares y deliciosos, normalmente acompañado con tortilla y arroz. Atitlán es considerado uno de los lugares más bellos de América Latina y uno de los más visitados en Guatemala. Está rodeado por 3 volcanes y hermosas leyendas mayas. Yo viví la tragedia y perdí toda mi familia. El genocidio en Guatemala que ocurrió entre 1981 y 1983. El genocidio se desarrolló durante la Guerra Civil de Guatemala, que duró aproximadamente más de 30 años. Dejó a más de 200.000 desaparecidos forzadamente y 100.000 personas muertas, donde la violencia hacia las comunidades indígenas mayas fue abismal. Todo esto por la oposición al gobierno. Que se cumpla la justicia en Guatemala, porque lo que hubo, genocidio sí hubo. Incluso en el periódico del New York Times se habló de eso, citando una frase del presidente que dejó muchos sentimientos encontrados. Si están con nosotros, los vamos a alimentar. Si no lo están, los vamos a matar. El genocidio dejó personas inocentes muertas, infancia de niños destrozadas y el hurto y violencia sexual hacia las mujeres. El gobierno de ese momento pensó que al ser comunidades indígenas eran más fácil de manipular. Quisieron extraerle tierras y obligarlos a trabajar para ellos, pero ellos no se dejaron. El presidente que tuvo mandato durante los hechos, Efraín Ríos Montt, fue condenado en el 2013 a 80 años de prisión al comprobarse que tuvo toda la intención de exterminar a las comunidades indígenas al no dejarse. Pero la justicia no llegó, ya que gracias a la corrupción esa condena fue apelada. Futuro de Guatemala. Situación actual. Guatemala ha experimentado estabilidad económica con un crecimiento de su PIB del 3%, pero esto no se ha traducido para cerrar con buena brecha, ya que las tasas de pobreza y desigualdad siguen siendo altas. La mayoría de la población tiene un nivel bajo de vida, esto debido a la mala asignación de la economía. Hay un contraste evidente entre la zona económica metropolitana y rural. Visión futura. La captura del Estado por parte de las élites incrementa la desigualdad y corrupción y evita cambios políticos y sociales para el bien de su población. De hecho, actualmente se encuentran partidos políticos en promoción para la candidatura presidencial y ya se encontraron varias obstrucciones y corrupciones. De hecho, se le ha acusado al actual presidente del mal manejo de la asignación de recursos y corrupción en su gobierno. De seguir así, la visión futura de Guatemala no pinta para nada bien, ni para la economía ni para la población. Estrategia. Como estrategia para un buen gobierno en Guatemala se necesita transparencia y un buen manejo del gobierno. Se debería ver el principal problema, una mala asignación de recursos, lo que genera una gran desigualdad en la población. Se necesita básicamente una reconstrucción política y social.
Principal problema del país: desigualdad, lo que genera pobreza y delincuencia. Situación actual. Guatemala se encuentra en la cuarta posición del país de América Latina con más desigualdad en el mundo. Como situación actual, vemos que la estratificación social viene muy marcada e influida por el componente étnico, ya que la mayoría de veces cuando las personas nacen dentro de este entorno, ese es su destino. No tienen oportunidades para sobresalir y mejorar, y las condiciones de vida se reflejan en la delincuencia y pobreza. Como diagnóstico de fuentes primarias, el IDH, Índice del Desarrollo Humano que elabora la ONU para medir el progreso del país, nos indica que los guatemaltecos tienen una mala calidad de vida. De hecho, Guatemala se encuentra en la 9ª posición de los países más pobres de América Latina. Incluso el índice de la percepción de la corrupción del sector público en Guatemala tiene un índice muy alto. Visión futura. La desigualdad, la delincuencia y la pobreza no es algo que se pueda quitar de un día para otro. Así que como visión futura, las Naciones Unidas de Guatemala tienen planeado que para el 2030 se puedan centrar más en avanzar hacia la igualdad e inclusión socioeconómica y política de las mujeres y pueblos indígenas, para mejorar y tener un buen desarrollo integral en la sociedad. Estrategias. Como estrategia se requiere implementar un nuevo modelo de desarrollo y estructura económica, una transformación desde la matriz económica y social, impulsando una serie de políticas y reformas progresivas al ingreso y gasto, así como la inversión pública, e impulsar también programas ambientales, construcciones de servicios, educación y seguridad.